Hola querido amigo que nos acompañas cada día. Quizá uno de los asuntos más difíciles de comprender en la vida son los silencios de Dios. Cuando Dios calla frente al dolor, el sufrimiento, la angustia, ya sea por la enfermedad, por la muerte o algún otro asunto, la gente se siente simplemente desesperanzada, sola, ¿cierto? Angustiada, y no logra comprender, ¿cierto?, dónde está Dios en ese momento. Es por eso que yo quiero que me acompañe a la palabra del Señor y vayamos al libro de Génesis capítulo 28 versículo 16, y nos dice lo siguiente: Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob, quien había huido de su hogar, su hermano lo estaba persiguiendo para matarlo, había dejado su casa para nunca más volver a ver el rostro de su querida madre ni de su padre. Allí en esa soledad, en ese escapar de su hogar, se encontraba solo, desamparado, y fue en ese momento, en un sueño, cuando Dios se le revela y despierta de ese sueño y dice: wow, y ciertamente Dios está aquí en este lugar. Y a veces en la vida a nosotros nos pasa lo mismo. Vamos por la vida, tenemos nuestros momentos difíciles, de angustia, de dolor, ya sea por la pérdida de un trabajo, quizá en la muerte de un familiar, o quizá has sufrido alguna otra cosa durante estos últimos días, yo no sé, tú lo sabes. Y en ese momento no logramos visualizar a Dios. ¿Dónde está Dios?, nos preguntamos. ¿Por qué Dios no responde mi oración? ¿Por qué no logro sentir la presencia de Dios en mi vida? Jacob estaba así, de una manera similar. Pero de repente al despertar se da cuenta: aquí está Dios. Y nosotros al revisar nuestra historia pasada podemos darnos cuenta de que Dios siempre estuvo allí, pero no es difícil verlos en estas situaciones. Hay otra parte en la Biblia donde hay personas que caminan con Jesús, que caminan con Dios, pero no logran ver que Dios está allí con ellos en ese momento. Si ustedes me acompañan al libro de Lucas, en el capítulo 24 nosotros tenemos otra experiencia. Lucas capítulo 24, versículo 15 nos dice lo siguiente: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y fíjense lo que pasa acá. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Estaban estos dos discípulos, habían sido chasqueados por la muerte de su maestro, pero Jesús mismo se les presenta, camina con ellos, pero no se dan cuenta, no logran percibir a Dios. Y eso a veces nos pasa a nosotros, no logramos percibir a Dios en esos momentos angustiosos. Podemos caminar con Jesús, Dios puede estar al lado nuestro abrazando, pero no logramos sentir su presencia. Y eso le pasaba a estos discípulos. Jesús tuvo que abrir las escrituras, comenzar a explicarles desde el principio, y en un momento entonces ellos reaccionan y allí logran, ¿cierto?, darse cuenta de que era Jesús quien siempre estuvo caminando con ellos. Nosotros tenemos que leer cada día la palabra del Señor para poder tener ese encuentro con Dios, para poder comprender al Señor y saber que Él siempre está al lado nuestro, para que Él nos pueda hablar a cada uno de nosotros. Necesitamos ese encuentro, esa cercanía con el Señor. Pero a veces nosotros simplemente no lo vemos, y cuando lo vemos, desaparece, ya no está. A veces nuestra fe es tan débil, no logramos percibir al Señor. Otra experiencia que quiero mencionar se encuentra en el libro de Apocalipsis. Ahí está el Cordero abriendo los sellos. Él es el único digno de abrir estos sellos, y cuando abre el quinto sello dice lo siguiente: vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Habían muerto por la palabra de Dios, por ser fieles al Señor. Y nos sigue diciendo: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? Es un clamor apocalíptico. ¿Cuándo, Señor, van a terminar todas estas cosas? Hoy en día vivimos en momentos difíciles. Tenemos esta pandemia que está matando a miles de personas. Muere gente adulta, niños inocentes también. Y la gente se pregunta: ¿por qué? ¿Dónde está Dios justo en ese momento? ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué Dios no hace algo? Y acá estos ciertos mártires que habían muerto por la palabra claman al Señor: ¿hasta cuándo, Dios? Por favor, haz justicia. Por favor, responde nuestra oración. Y fíjense lo que dice en el capítulo 8, versículo 1. ¿Cuál es la respuesta divina? Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
¿Qué pasó entonces? Si me permiten una aplicación homilética, Dios simplemente hizo silencio. Esa es la respuesta de Dios frente al clamor de estos mártires. Dios guarda silencio. ¿Por qué? Porque en esos momentos es cuando Dios se manifiesta más cerca tuyo. Esos son los momentos en que Dios simplemente calla para poder abrazarte, para poder, sostenerte, para poder llevarte y poder ayudarte en esos momentos más angustiosos de más dolor. Es porque Dios guarda silencio y llora contigo, sufre contigo y se hace presente en ese momento. Mientras más sufrimos, entonces Dios se hace más real en nuestra vida. Dios siempre ha estado allí. Tú puedes mirar atrás, las cosas que has sufrido en la vida y te vas a dar cuenta de que Dios siempre estuvo allí y Dios está contigo en este momento. Por eso, para terminar, Jacob, despertó de ese sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no me di cuenta. Y después dice: esto no es otra cosa sino que casa de Dios, Betel, y puerta del cielo. Entonces, cuando sufrimos y tenemos dolor, el cielo se nos abre para cada uno de nosotros. Dios siempre está contigo para consolarte, para abrazarte, sobre todo en estos momentos difíciles que tú estás viviendo. Que el Señor te bendiga grandemente.